Si uno tiene una función igual f de x, con dominio de f adentro de los números reales, contenido en los reales, entonces un x0, digámosle, perteneciente al dominio de f, va a generar lo que se llama punto crítico, genera un punto crítico. ¿Por qué yo digo genera? Porque un punto es un par ordenado, ¿no? Y x0 sería la abscisa del punto. Si f', es decir, tiene que existir la derivada de la función en x0 me da 0, o si no, en x0 no existe la derivada de f. Eso es un punto crítico. Bueno, entonces, vamos a mirar en algunos ejemplos qué tal es hola Juan, qué tal es el comportamiento de estas situaciones y por qué nos importan los puntos críticos. Entonces, recordemos que tenemos que analizar en algunas funciones qué pasa si la derivada se anula o la derivada no existe. Bueno, entonces, supongamos algún ejemplo que no sé si ya es igual al que dimos, pero al menos similar. Entonces, igual a f de x, f de x es el valor absoluto de 4x menos 2. Es una función. ¿Se ve bien? ¿O prendo esta luz? Creo que voy a prender esta luz también. Creo que así se ve mejor. El dominio de esta función es todo el intervalo. Todos los números reales, digamos. Todo el intervalo menos infinito, infinito. Vamos a poner así, más chico, acoto así. Bueno, ahora, ¿qué pasa con esta función? ¿Cómo está definido el valor absoluto? El valor absoluto de 4 menos 2, 4x menos 2, es exactamente 4x menos 2 si 4x menos 2 es mayor o igual que 0. Si no, es el opuesto de 4x menos 2 si 4x menos 2 es menor que 0. En definitiva, si uno dice 4x menos 2 mayor o igual que 0, vamos a buscar x. Entonces, 4x es mayor o igual que 2, por lo tanto, x es mayor o igual que 2 dividido 4, que eso da 1/2. Entonces, esta condición se podría poner que el valor absoluto de 4x menos 2 es 4x menos 2 si x es mayor o igual que 1/2. Después, la función valor absoluto de 4x menos 2 va a ser el opuesto si 4x menos 2 es menor que 0. Entonces vamos a buscar cuáles son los x que satisfacen esta condición. Eso es lo mismo que tener que 4x es menor que 2. Y ahora esto es lo mismo que tener que x es menor que 2/4, es decir, 1/2. O sea que, en lugar de escribir eso, podemos escribir x menor que 1/2. Bueno, la función acá, entonces vamos a desarrollar esto, menos 4x menos 2, eso entre paréntesis es lo mismo que decir menos 4x más 2.
por la distribución del signo menos en esa resta. Entonces la función valor absoluto para los x mayores o iguales que un medio vale esta expresión. Y para los x menores que un medio vale esta expresión. Entonces vamos a dibujar qué pasa si x tenemos cuando vale más grande que un medio y cuando vale más chico que un medio. Entonces 4x menos 2 y la otra es menos 4x más 2. Bueno, entonces a ver, pensemos un poco, ¿no? Acá tenemos, no sé, el 0, el 1 y el 1 medio va a estar acá. Yo para ubicar la situación, ¿no? Entonces en un medio hay un quiebre de la definición de la función. Entonces, por ejemplo, para x igual a 0, que 0 es más chico que un medio, entonces lo que tengo que dibujar es esta parte. Entonces va a ser 2. Para x, por ejemplo, menos 1, que también es más chico que un medio, eso va a valer menos 4. ¿Está bien, no? 4 por menos 1, menos 4 por menos 1, que es 4, más 2. O sea que esto me da 4 más 2, nos da 6. Para menos 1 nos da 6. Acuérdense ustedes que siempre el valor absoluto tiene que ser algo positivo. Bueno, ahora, piensen que esta expresión es la expresión de una recta. O sea que con estos dos puntos, el 0, 2 y el menos 1, 6, yo ya puedo dibujar la recta y esa recta va a ser así hasta x más grandes que un medio. Perdón, más chicos que un medio. Ahora vamos a mirar valores más grandes que un medio. Entonces, para valores más grandes que un medio, esto es lo que voy a usar. Entonces, más grandes que un medio, por ejemplo, podría ser el 1 medio propiamente, porque es mayor o igual que un medio. Si x vale 1 medio, entonces acá va a quedar 4 por 1 medio es 2. Menos 2 vale 0. Otro punto que puedo dar es el 1. Entonces 4 menos 2 es 2. Entonces, ¿cuál es el dibujo de la función? Creo que no lo tenemos al dibujante oficial todavía. ¿O sí? No alcanzo a ver. Entonces, el dibujo de la función, vamos a correrlo un poco. Entonces, si nosotros tenemos el 0, para 0 vale 2. Para menos 1 vale 6. 2, 3, 4, 5, 6. Pongamos que está acá. Para casi un medio vale 0. Yo no puedo tocar un medio por este lado. Casi, para acá, si un medio tira a 0. Y para 0, perdón, para un medio vale 0. Para 1 vale 2. Entonces es la famosa B de la vida, digamos. La idea es que acá esta se acerca tanto como quiero al 0, pero no lo toca. Muy bien. Entonces, como el punto de quiebre está en el 1 medio, vamos a ver qué pasa con la derivada ahí. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros venimos por esta función para x más grandes que 1 medio. Y venimos con esta función para x más chicos que 1 medio. Entonces, ese punto 1 medio seguramente que es un punto de conflicto. Entonces vamos a calcular
el cociente incremental para un x0 en especial, ¿no? Entonces, esto sería f de x0 más h menos f de x0 sobre h. Ese es el cociente incremental. Bueno, entonces, vamos a mirar qué pasa. Ahora, antes que hacer esto, ustedes piensen que si ustedes pensaran en que el dominio de la función esta fuera nada más que los x más grandes que un medio, eso es una recta. Mayores o iguales que un medio es una recta. Y una función que sea y igual 4x menos 2 es una función combinación de constantes con la función identidad. Y esa función es derivable en cualquier lugar, en particular para los x mayores que un medio. Si pensaran en esta parte de la función, ¿no? Cuando x es estrictamente más chico que un medio, la función también está representando a una combinación de la identidad multiplicada por constantes, y esa función es derivable en cualquier punto. El problema que tenemos es que la función es todo. Es esta parte y esta parte, que tiene un quiebre, obvio, lo vemos en el dibujo, en el valor 1 medio. Entonces, vamos a pensar en el cociente incremental y después vamos a reemplazar qué pasa en el 1 medio. Entonces, para x 1 medio, ya lo pienso, para x0 igual a 1 medio, entonces x0 igual a 1 medio tengo que ir por la línea de arriba de la función. ¿Está bien? Entonces va a ser f de 1 medio más h menos f de 1 medio sobre h. Entonces, si x0 es 1 medio, dije que iba por arriba. Entonces va a ser 4 por 1 medio más h. Eso se cambia, eso es lo que cambia la x. Menos 2. Lo escribo entre corchetes. Esto va así, ¿no? En lugar de x escribo 1 medio más h. 4 por 1 medio más h menos 2. Y a eso le voy a restar f de 1 medio. F de 1 medio es 4 por 1 medio, la x la cambio por 1 medio, menos 2. Eso es lo que va entre corchetes, sobre h. Bueno, ahora hay que hacer un poco de cuentas, ¿eh? Entonces, esto es 4 por 1 medio más 4h menos 2. Y ahora vamos a sacar este h está acá arriba, no tiene nada que ver. Entonces, esto es 2, ¿no es cierto? 4 por 1 medio es 2, restándose menos menos más 2. ¿Está bien? En todo esto ahora lo tengo que dividir por h. Entonces, esto también es 2. 4 por 1 medio es 2. 2 con menos 2 se va, menos 2 con este otro 2 se va, y nos queda 4h sobre h. Es decir, que esto da 4h sobre h. Bueno, entonces, para x0 igual a 1 medio, el delta f sobre h, es decir, la función incrementada sobre el incremento, nos dio 4h sobre h. Si nosotros tomamos, esto lo tenemos en x0 igual a 1 medio. Si tomamos el límite para h tendiendo a 0 por la derecha, ¿qué quiere decir eso? Que yo ahora voy a tomar los h llegando a la 1 medio desde este lado.
¿Está bien? Porque sería 1/2 más h. Pero si yo quiero llegar al 1/2, entonces el h, desde la derecha, es decir, para valores más grandes que 1/2, el h tiende a 0 por la derecha, decimos. Entonces vamos a tomar el límite del cociente incremental para h tendiendo a 0 por la derecha. El límite para h tendiendo a 0 por la derecha de 4h sobre h. Es decir, que eso nos da 4, porque esto se cancela con esto antes de llegar al 0 y el límite es constante igual a 4. ¿Por qué tomé h tendiendo a 0 por la derecha? Porque la función es partida y yo vengo al 1/2, en realidad, porque me quiero acercar al 1/2, porque quiero que el incremento cercano al 1/2 tienda a 0. Y entonces me estoy acercando al x0 desde la derecha. O sea que el incremento, es decir, lo que le sumé a x0, es ese h, tiene que ser 0, pero viniendo desde la derecha. Muy bien. O sea que ese acercamiento nos dio 4. Bueno, ahora vamos a mirar qué pasa. Sigo con x0 igual a 1/2, pero voy a tomar el cociente incremental sobre h, pero ahora es f de x0 más h menos f de x0 sobre h. Ahora, cuando nosotros venimos a 1/2 por la derecha, por la izquierda, cuando venimos al 1/2 por la izquierda, es decir, venimos al 1/2 por acá, x0 más h es más chico que 1/2. X0, cuando venimos al 1/2, que es nuestro x0, pero desde acá, x0 más h es más chico, es decir, 1/2 más h es más chico que 1/2, porque nos estamos acercando desde el lado izquierdo. Entonces, estoy tomando estos valores, esto que está acá, es más chico que 1/2. Entonces, ¿qué vale la función ahí? Y bueno, la función vale, eso es lo que tenemos que tener cuidado. A ver, ¿cómo escribo esto? Bueno, va a ser menos 4. Y en lugar de x voy a escribir 1/2 más h menos más 2, que dice la función, está bien, así está definida la función, menos f de x0. ¿Qué es f de x0? F de 1/2. Y f de 1/2 es 4 por 1/2 menos 2. Sobre h. Bueno, ahora hay que hacer un poco de cuenta ahí y nos va a quedar. Nos va a quedar menos 4 por 1/2 menos 4h más 2 menos, acá hay un menos presidiendo ese paréntesis, menos, esto es 2 más 2, porque el menos menos es más, sobre h. Ahora, esto es menos 2, y con este más 2 se va, y acá tengo menos 2, con 2 se va, y acá me quedó menos 4h sobre h. Nos ha quedado que el cociente incremental, cuando me estoy acercando a x0 a 1/2, es decir, nuestro x0 es 1/2, ¿no? A x0 más h. Desde la izquierda, es decir, valores más chicos que 1/2, para valores más chicos que 1/2, y este es el 1/2, la idea es que el h
lo estoy tomando desde este lado y me voy a acercar al 1/2 por, entonces, esta recta, que es esta que tienen acá dibujada. Bueno, entonces ahora ese cociente incremental nos ha dado menos 4 h sobre h. Y si ahora tomamos el límite de esto cuando h tiende a 0, antes de llegar al 0, y vengo al 0 ¿por dónde? Por la izquierda. ¿Por qué por la izquierda? Porque yo quiero llegar a los medios desde este lado. ¿Bien? Entonces va a ser el límite para h tendiendo a 0 por la izquierda, ¿de qué? De menos 4h sobre h, y eso va a dar menos 4. Entonces, ¿qué pasa? La derivada no existe. Porque la derivada en el punto 1/2 no existe, ¿eh? Es en el único punto donde esa función no tiene derivada. Porque viniendo al 1/2 por la izquierda y viniendo a 1/2 por la derecha, los límites laterales nos dan distintos, por lo tanto no tiene límite. Si no tiene límite, entonces esta función no es derivable en ¿dónde? En el 1/2, el único punto conflictivo que tiene esta función. Entonces la función no tiene derivada, es decir, x0 igual a 1/2 es punto crítico de la función. Ahora miremos bien cómo es el dibujito, ¿no? Acá, si uno piensa en la función, esta función en este punto es el valor más chiquito que toma la función en todo el dominio. ¿No? En todo el dominio son todos los reales. Y para cualquier valor por más cercano que nosotros estemos al 1/2, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, evidentemente que la función vale más. Porque si x es un número más chico que 1/2, voy a ir sobre esta recta, y está claro que para cualquier valor x estrellita más chico que 1/2, menos 4 por x estrella más 2 va a ser más grande que 0. Y si tengo un x doble estrella, digamos, de este lado, para este valor x doble estrella, 4 por x doble estrella menos 2 también va a ser más grande que 0. Piensen que esto se anula en el 1/2, ¿no? Este se anula en el 1/2 y este, si le pudiéramos dar el valor 1/2, también valdría 0. Entonces, para cualquier otro valor, la función vale más que lo que vale en el 1/2. Bien. Donde la función no es derivable. Y eso es lo que me da el concepto de punto crítico. Ahí hay un punto crítico, es un punto complicado, digamos. Esa sería la idea. Bueno, esto tienen que acordársela porque nos va a servir para después. Bueno, vamos a otra función, otro ejemplo. Medio clásicos, algunos ya parecidos a los que vimos, pero por lo que dijo Facundo, quién sabe, había que reforzar. Bueno, supongamos que tenemos la función, una parábola cúbica, pero no la trivial, por ejemplo, 3x al cubo más 1. Esta función tiene dominio también todos los reales. Esa función está definida en todos los reales. Bueno, hemos dibujado varias veces. Entonces vamos a buscar cuál es más o menos el dibujito de la función, ¿no? Para x igual a 0, esto vale 1. Si ustedes hacen la tablita,
Para 0 vale 1, por ejemplo, para menos 1 vale menos 3, más 1 vale menos 2, para 1, 3 más 1 vale 4, entonces para 1 vale 4. Acá era 1, 2, 3, 4. ¿Está bien? Y para menos 1, menos 2. La función aproximadamente es así. Bueno, vamos a calcular la de... Estoy buscando puntos críticos de la función. Entonces, esta función es derivable en cualquier lugar. Porque es un polinomio. O sea que es y' o f' de x. F' de x es 3 por 3, 9x al cuadrado. Entonces, si andamos buscando puntos críticos, tenemos que buscar dónde se anula la derivada. Por lo tanto, 9x al cuadrado igual 0. Por lo tanto, x al cuadrado tiene que ser 0, por lo tanto, x es 0. Es decir, el valor 0 es punto crítico de la función. ¿Cuánto vale la función en 0? La función en 0 la dibujamos nosotros, vale 1, ¿no? Ahora, fíjense que para valores cercanos al 0, desde el lado izquierdo, es decir, ¿qué quiere decir? Para valores negativos, viniendo al 0 desde este lado, la función siempre vale menos que 1. Y para valores positivos, es decir, para valores más grandes que 0, la función vale más que 1, ¿no? Uno podría decir, bueno, si x es más chico que 0, x al cubo es más chico que 0 al cubo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque multiplico 3 veces por x, entonces se me da vuelta y me queda negativo. Multiplico por 3, 3x al cubo es más chico que 0, entonces 0 al cubo es 0. Y 3x al cubo más 1 va a ser más chico que 0 más 1, que esto es f de 0, y esto es f de x para cualquier x más chico que 0. Entonces, para cualquier x más chico que 0, la función f de x es más chico que lo que vale la función en 0, que vale 1 por otra parte. Ahora, si x es más grande que 0, si x es más grande que 0, entonces x al cubo va a ser más grande que 0 al cubo. Por la regla de monotonía de la multiplicación. Y 3x al cubo, por supuesto que va a ser más grande que 3 por 0 al cubo, que 0. Y si a 3x al cubo le sumo 1, me va a dar más grande que 0 más 1, que es 1. Entonces, para cualquier x mayor que 0, esto es f de x. Y esto es f de 0. Entonces, para cualquier x más grande que 0, la función, para esos x, vale más que lo que vale la función en el 0. Y para los x más chicos que 0, la función vale menos que lo que vale f en 0, que es 1. Es decir, que el punto 0, 1, ¿y quién es 0, 1? Y es el x0 que encontramos que anulaba a la derivada. ¿Y quién es 1? El valor de la función en el 1. El valor de la función en el 1 me da este punto, 0, 1. Y próximos a al 0, al x igual a 0,
próximos a x igual a 0, hay valores donde la función es más chica y hay valores donde la función es más grande. Por lo tanto, el punto 0,1 no es ni máximo ni mínimo de la función. No es ni máximo ni mínimo de la función. Ni relativo ni absoluto. ¿Está bien? Es decir, hay valores más chicos y hay valores más grandes. Si yo pienso en todo el dominio de la función, que es todos los reales, fíjense que esta función crece indefinidamente y decrece indefinidamente. Es decir, no voy a lograr un valor máximo absoluto y mínimo absoluto en todo el dominio de la función. Porque si yo dijera, bueno, encontré un valor, no sé, un valor m, donde o vamos a poner otra letra, un valor h para x, donde la función toma el valor mínimo. Bien, toma el valor mínimo. No, pero después, en h menos 1, va a tomar un valor más chico. Y así podría especular del otro lado. Encontré un valor t donde la función toma el máximo. No, pero en t más 1 la función vale más. Por lo tanto, esta función no tiene valor ni máximo ni mínimo absoluto. Es siempre, depende de cómo la miremos, de dónde empecemos, o siempre creciente o siempre decreciente. ¿De acuerdo? Después vamos a decir qué significará para nosotros que una función sea creciente o decreciente. Entonces, lo importante es ver que esta función tiene un único punto crítico, que es el único punto donde la derivada se anula, y ahí no tenemos ni máximo ni mínimo. No tenemos ni máximo ni mínimo. Bien. Recordemos este ejemplo que va a ser importante de tener presente para lo que estamos investigando, ¿no? Bueno, supongamos que tenemos otra función, también bastante conocida para nosotros, que es la función y igual a f de x, igual que puse 6x al cuadrado, 6x al cuadrado más 12 x menos 1. Bueno, vamos a buscarle los puntos críticos. Entonces vamos a derivar y prima, o lo que es lo mismo, f prima. Bueno, miren, esta función, por supuesto que es derivable en todo su dominio. ¿Cuál es el dominio? Todos los reales. El dominio es todos los reales, porque eso está definido siempre. Y me da un único número real. Es un polinomio, una función polinómica. Ahora después la vamos a representar, ya sabemos quién es. Vayan pensando ustedes quién es para contestarme. Entonces la derivada va a ser 12, ¿por qué? Porque va a ser 6 por 2, porque baja el exponente por x, y la derivada de 12x es 12. Es decir que tenemos 12x más 12 es lo que vale f'. Y si ahora busco dónde se anula la derivada, estoy buscando el x0 donde la derivada se anula, nos queda esto lo igualamos a 0 y nos va a quedar 12x igual menos 12, es decir, x igual menos 1. Este es un punto crítico, genera un punto crítico porque en ese valor la derivada se anula. Muy bien. Ahora, usemos lo que sabemos de Mate 1, ¿no? Es decir, tenemos, yo lo voy a escribir al revés, digamos. Voy a escribir 6x al cuadrado más 12x menos 1 igual a y. Entonces esto lo tengo que tener 6x al cuadrado más 12x
igual a y más 1. Voy a sacar 6, factor común de x al cuadrado más 2x igual a y más 1. Este 6 lo paso al otro miembro y va a quedar x al cuadrado más 2x igual a 1/6 que multiplica a y más 1. Bien, lo que está multiplicando pasa dividiendo. Vamos a completar cuadrados, porque esto sabemos nosotros que representa una parábola. Entonces lo que yo les estoy buscando es el vértice de la parábola. Esto va a ser una parábola de eje paralelo al y. Es decir, que yo le estoy queriendo llevar a x menos alfa al cuadrado igual a 4c por y menos beta. Estoy buscando el vértice. Entonces, para ello voy a completar cuadrados. Entonces, ¿quién es el segundo que acompaña a x para que el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo sean estos dos? Pregunto eso. ¿Cuál es el segundo? Tengo que agregar algo al cuadrado que con estos dos términos me completen un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cuál es el segundo? 1. Muy bien. O sea que acá voy a agregar un 1 al cuadrado, que es 1. Entonces de acá también voy a agregar un 1. Entonces esto lo voy a poder escribir como x más 1 al cuadrado. Acá voy a distribuir esto. 1/6 más 1/6 más 1. Entonces, el primer miembro lo tengo ordenadito como quiero presentárselos. Acá me queda 1/6 de y ahora vamos a sumar estos dos números. ¿Cuál es el común denominador de esos números para sumar esas fracciones? ¿Cuál es? 6. 6. Entonces va a quedar 6, 1, y acá es como que tenemos un 1, entonces 6 dividido 1, 6, más 6 dividido 1, 6, por 1, 6. Entonces acá nos ha quedado, este numerador es 7 entonces, ¿no? Es decir, nos ha quedado x más 1 al cuadrado igual a 1/6 de y más 7/6. O sea, que puedo venir acá arriba y escribir que esta función que tenemos no es otra cosa que tener x más 1 al cuadrado igual a 1/6 por y más 7. ¿Para qué le escribo así? Para que veamos que eso es una parábola con vértice en alfa beta, eje paralelo al y que va para arriba. ¿Por qué va para arriba? Porque 4c es 1/6, porque es lo que multiplica a esta expresión. Y entonces c es 1 sobre 4 por 6, ¿no? Es decir, 6 por 4, 24. Es decir, lo que me importa es que sea mayor que 0 para lo que quiero explicarles. Entonces, vamos a mirar dónde está el vértice de la función, de la parábola. El vértice está en menos 1, menos 7. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si está nuestro dibujante perfecto, ¿vino? No sé si vino, porque no alcanzo, tengo que bajar el chat. Me parece que no vino el dibujante, porque vino Lautaro. Sí, acá. Hola. Ah, hola Vicente, no te veo, porque como tengo el chat abierto, entonces no veo a todos los participantes. Ahora sí, estamos todos.
los mejores. Bien, entonces, acá tiene el vértice de la parábola. La parábola va para arriba. ¿Está bien? Bueno, si queremos dibujar, nos lo conviene tenerla de esta manera, a la expresión, ¿no? Queremos dibujarla. Yo para que vean, la parábola va a ir para arriba. Eso va a significar algo, ¿no? Bien. Entonces, vamos a hacer un poco el dibujito. Vamos a despejar. El 6 lo tiro para acá, multiplicando. Y el 7 lo tiro para acá. Y ahí hacemos la tablita. Es decir, y es igual a 6 por x más 1 al cuadrado menos 7. Entonces, ¿qué pasa si x vale menos 1? Para que se convenza que este es el vértice. Entonces, si x vale menos 1, acá me da 0. Entonces, 6 por 0, 0, menos 7, menos 7. Supongamos que x le damos el valor 0. Si x vale 0, entonces nos va a quedar 6 por, adentro del paréntesis me queda 1 al cuadrado menos 7. Es decir, 1 es 1, 6 menos 7 menos 1. Entonces, para x igual a 0, para x igual a 0, la función vale menos 1. Y si a x les doy el valor menos 2, va a ser 6 por menos 2 más 1 al cuadrado menos 7. Entonces, menos 2 más 1, menos 1 al cuadrado, 1 por 6, 6, menos 7 también menos 1. Obviamente porque este es el eje de simetría de la parábola. Entonces, si para 0 me dio menos 1, para menos 2 también me va a dar menos 1. Entonces la parábola tiene este vértice, pasa por estos puntos y después sube, bueno, lo que tenga que subir. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Quién es este punto? El vértice de la parábola. Fíjense que el x0 que encontramos, que es el punto crítico que obtenemos pensando cuando la derivada se anula, es el valor donde la función toma este valor. Porque si ustedes, acá lo teníamos, ¿no? Si el vértice es esto, quiere decir que cuando x vale menos 1, la y vale 7. Perdón, menos 7. Si y vale menos 1, esto se anuló. Esto vale 0, entonces la y vale 7. Bueno, ahí que tiene la función. Y ahí la función tiene un mínimo. Esta función tiene máximos. Y no, porque es lo mismo que vimos hace un momento, ¿no? Para valores cualquiera que se me ocurran, números reales, este es el eje de la parábola, para cualquier valor real que se me ocurra, siempre encuentro otro al lado, o a la derecha, o a la izquierda de él, depende si estoy después del eje que se tiene en x igual menos 1, para valores a la derecha del menos 1, o a la izquierda del menos 1, donde la función vale más. Por lo tanto, esta función tiene un mínimo, pero no tiene máximo, en todo ese intervalo. Entonces, en el punto crítico logramos un mínimo relativo, que en este caso particular va a ser absoluto, porque como vemos, por el comportamiento de la función, que es cuando la tenemos de esta manera, nos damos cuenta que esto siempre va a ser positivo. Lo voy a multiplicar por 6, va a seguir siendo positivo, y a ese valor le voy a restar 7. Entonces el valor más chico que toma es acá. Cuando la cosa vale menos, cuando la x vale menos 1, que es lo que me dio el punto crítico. Bueno, entonces,
Eso es lo que tenemos para decir, ¿no? Y lo que tenemos para decir es que si I igual f de x, esto es un teorema que dice lo siguiente, ¿no? Que si I igual f de x tiene un máximo relativo en un punto C, digamos, perteneciente a su dominio, o un mínimo relativo en C, bueno, si este se llama C, vamos a ponerle en H, perteneciente a su dominio, entonces C o X igual C o X igual a H, vamos a ponerle X0 o X1 igual a H, son puntos críticos de I igual F de X. Es decir, ¿qué quería decir que fuera punto crítico? Que la derivada primera se anulara en esos valores. Es decir, f' en C es igual a 0, o, si H es el otro punto crítico, f' en H es igual a 0. O no existe. F' de X no existe en H o no existe en C. Es decir, para que tengamos, si la función tiene un máximo o un mínimo, entonces ese punto lo va a tener en ese x0, donde es un punto que anula la derivada o no existe la derivada. Bueno, entonces eso es lo que nos pasó en los casos que estuvimos analizando, ¿no? En esta parábola, acuérdense que el x0 que nos dio como punto crítico era -1. ¿Y qué pasó? F en -1 nos daba -7, y que es el mínimo relativo que tiene esta función. ¿Qué pasó con, si tiene fíjense que dice que si tiene un máximo relativo o un mínimo relativo, entonces la derivada no existe. O vale 0. Si tiene, no quiere decir que si es punto crítico tenga que pasar eso. ¿Quién nos contradice? ¿Quién no nos hace volver lo que dice este teorema? Porque dice, si tiene un máximo relativo o un mínimo relativo, entonces el punto es crítico. La cúbica nos dice que eso no alcanza, es decir, que sea un punto crítico no alcanza para tener un máximo relativo o un mínimo relativo. Después, ¿qué nos pasó? Esa que creo que era 4x menos 2 en valor absoluto. En esta, en el 1 medio, en el x0 igual a 1 medio, es punto crítico de esta función. ¿Y qué teníamos? Teníamos que ahí la función tenía un mínimo relativo que también en realidad era absoluto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para analizar los puntos críticos de una función? Y analizar, perdón, si tenemos máximos o mínimos de la función. Bueno, tenemos que mirar cuál es el comportamiento de la función en los puntos críticos o en las cercanías de los puntos críticos. Eso es lo que hay que hacer. Hay que buscar los puntos críticos y analizar el comportamiento de la función en los puntos que están cerquita de los puntos críticos. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, también nos sirve lo que nos había pasado el otro día. ¿Se acuerdan que el otro día teníamos el concepto de la función
perdón, la recta tangente a una curva, ¿no? Entonces, habíamos visto que la recta tangente, si uno tenía y igual f de x, entonces la recta tangente a la curva en un valor x0, es siempre y menos y sub 0 igual a m por x menos x0. Esa es la recta tangente a la curva donde m sea f' evaluada en x0. Entonces, si ¿cómo es? Vamos a hacer un dibujito, digamos, alguna función así, por ejemplo. Esto es una función polinómica. Entonces, en este valor x0, la derivada se anula. ¿Por qué? Porque si piensan, la recta tangente se pone paralela al eje x. Entonces, acá, f' en x0 tiene que valer 0. En este valor, supongamos este valor x1, la derivada también se anula. En este valor, supongamos que se llama x2, la derivada se anula. En este valor x3, la derivada se anula. ¿Por qué digo yo que se anula? Y bueno, porque la recta tangente a la curva en este punto es paralela al eje horizontal. Entonces, fm, que es la tangente a la curva, ¿no? La pendiente de la recta tangente a la curva, tiene que ser tal que la tangente valga 0. Y si la tangente vale 0, y esa tangente está representada por lo que vale f' en x0, entonces la derivada tiene que anularse. Entonces acá vemos, en este dibujo, intento convencerlos, de la idea de máximo y mínimo relativo. Entonces, esta función que es continua, porque la dibujo sin levantar el lápiz, se va a anular su derivada en x0, y acá, fíjense que cercano a este x0, por este lado o por este lado, la función vale menos que lo que vale en x0. En este valor x1, la función vale más en puntos cercanos x1, viniendo tanto por la izquierda como por la derecha. En estos bueno, para x2 podría decir lo mismo. ¿Y por qué yo digo que son máximos y mínimos relativos? Porque fíjense que acá la función en x0 vale este valor, que si lo dibujamos está acá. La función en x2 vale acá, ¿no? Esto sería el valor f de x0. Y este es el valor f de x2. Y este es el valor f de x1. Perdón, f de x4. Obviamente que f de x0 es un máximo relativo o local, también se llama, porque para valores cercanos a x0, donde vale más es en x0. Pero si yo comparo en un mismo diagrama lo que vale la función en x0 y en x2, x2 le gana, porque f en x2 es más que lo que vale f de x0. Y todavía le gana más el x4, porque f de x4 la función vale más. Entonces, que tener puntos críticos, no puedo hablar de máximo absoluto, puedo hablar de máximo relativo. Lo mismo que dije sería para mínimo, ¿no? Acá en x1 la función toma este valor, en x2 toma un valor más chico. Entonces, perdón, en x3, en x1 y en x3 tenemos mínimos relativos, pero que no son absolutos. Entonces, es condición que si hay un máximo o un mínimo relativo, eso sea un punto crítico, es decir, que la derivada se anule ahí. Pero no alcanza con eso como nos lo demostró la parábola cúbica. Bien. Ahora, tenemos un teorema importantísimo, que es el teorema de Weierstrass, que dice
que si una función es continua, en un intervalo cerrado, ¿vamos entendiendo? A ver, voy a parar la grabación y en todo caso me preguntan. Entonces, tengo que pensar cómo se escribe. Bias, tras. Voy a controlar que lo escribí bien. Seguro que sí, pero por las dudas. Me comí una S. Dice que si F, vamos a ponerle I igual a F de X, continua, tiene que ser, en un intervalo cerrado AB, continua en un cerrado, entonces existen vamos a ponerle X1 perteneciente a AB donde F en X1 es un máximo, vale M, vamos a ponerle M mayúscula, y para todo X que esté en ese intervalo, entonces F de X es menor o igual que M. Es decir, que M es un máximo absoluto para todos los elementos que están en el intervalo AB. Pero también, ¿yo por qué puse existen? Porque también existe un X1, perdón, un X2 en ese intervalo. Tal que F de X2 es un M chiquita, digamos, un M minúscula, y para todo X perteneciente a AB, entonces F de X es más grande que M. Es decir, dicho en lenguaje coloquial, si una función es continua en un cerrado, entonces la función alcanza su máximo absoluto y su mínimo absoluto. Es decir, en el X1 la función alcanza el máximo absoluto y en el X2 la función alcanza su mínimo absoluto. Recuerden que el otro día definimos lo que era máximo absoluto y mínimo absoluto. Es decir, máximo absoluto cuando es más grande que todos los que están en el dominio. Y mínimo absoluto cuando es más chico que todos los que están en el dominio. Como vimos, hay funciones que no tienen ni máximos ni mínimos absolutos en su dominio. Pero el teorema de Weierstrass dice que si la función es continua adentro de un intervalo cerrado, obviamente esto está contenido en los reales, y tendrá que estar contenido también en el dominio donde la función está definida, entonces la función va a tener un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Entonces, vamos a mirar algunos otros ejemplos. Parecidos, por supuesto, siempre tenemos que andar con ejemplos parecidos, que es lo que sabemos manejar. Bueno, entonces voy a borrar lo que dice el teorema, porque si no... Entonces, yo voy a simplificar lo que dice, ¿no? Entonces, el teorema de Weierstrass dice que una función continua en un cerrado alcanza su máximo y su mínimo. Si f de x
es continua en AB, F alcanza su máximo y su mínimo en AB. Máximo absoluto y mínimo absoluto en AB. Máximo absoluto y su mínimo absoluto en el intervalo AB. Bueno, entonces vamos a mirar cómo se hace esto. Supongamos que tenemos la función, algunos ejemplos para darnos cuenta de lo que pasa. F, a ver, los reales en los reales, definida por que puse, no me acuerdo, no veo, 3x cuadrado más 1. Con esto ya sabemos que es una parábola, ¿no? F' de x es 2 por 3, 6x, ¿no? 3 por 2 por x, es decir, 6x. Esta función derivada, ¿dónde se anula? Bueno, busquemos dónde 6x es igual a 0. 6x es igual a 0 cuando x es igual a 0. Bueno, entonces esto, fíjense, si pensamos en geometría, lo que sabemos, esto es lo mismo que tener y menos 1 igual a 3 por x al cuadrado. Es decir, y menos 1, en general la escribimos al revés, x al cuadrado igual a 1/3 de y menos 1. Es decir que esto es x menos 0 al cuadrado igual a 1/3 de y menos 1. Estoy escribiendo la parábola, porque esto es una parábola, estoy buscando el vértice. Parecido a lo que hicimos hace un rato, ¿no? Entonces, ¿dónde tiene el vértice en la parábola? En el 0, 1. Para x igual a 0 y vale 1. Después se hace una tablita. Yo esto simplemente para que vieran cuál era la forma normal de la parábola. El C es positivo, o sea que va para arriba, bueno, podría haber hecho algo. Bueno, y por ejemplo, si hacemos una tablita, entonces para x igual a 0 y vale 1, para x igual a 1 y vale 3 por 1 al cuadrado más 1, es decir, 1, 4, para 1 vale 4, es 1, 2, 3, 4, para menos 1 también va a valer 4, porque es 3 por menos 1 al cuadrado más 1, también vale 4. Piensen que el eje de esta parábola es el eje Y. Esa es la parábola. ¿Bien? Entonces, de nuevo, el asunto. Este es el punto crítico. Entonces, f evaluado en 0, f evaluado en 0, acá lo hicimos, vale 1. F evaluado en 0 vale 1. ¿Y qué obtuvimos ahí? Obtuvimos el vértice de la parábola, porque nosotros sabemos geometría, ese es el vértice. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá tiene un mínimo, pero ¿tiene máximo absoluto? No, no tiene máximo absoluto, por lo que acabamos de justificar la otra vez en el otro.
hace un ratito en el otro ejemplo. Para valores próximos a 0, la función vale más que lo que vale acá. Pero después, para cualquier valor que se me ocurra, siempre encuentro otro más a la derecha o más a la izquierda. Si pienso en este valor, que yo, W, bueno, acá voy a tener un valor que va a ser 3W² más 1, pero si agarro el W más 1, por ejemplo, 3W más 1 al cuadrado es más grande que W al cuadrado. Entonces lo que vale la función en W vale menos que lo que vale la función en W más 1. Y así puedo tomar cualquiera. Entonces la función nunca vamos a poder pensar que en todo el dominio la función tiene un máximo absoluto. Porque siempre encuentro un X donde la función vale más que en otro. Bien, ahora, ¿qué pasa si consideramos esta función en un intervalo cerrado? Bueno, entonces acá hay que ser cuidadoso. Entonces vamos a pensar que en lugar de esta ley de formación, tenerla de R en R, yo tengo la ley de formación 3x² más 1, pero para x perteneciente a un intervalo. Por ejemplo, el intervalo menos 2, qué sé yo, que no sé, puedo poner menos 2, 5, digamos. Ahora, si cambia el dominio de la función, cambié de función. Entonces, no merece llamarse f si ustedes, si estuviera segura que no se equivocan. Esto es una nueva función, g de x, donde la g la voy a pensar con dominio menos 2, 5 a los reales. Acuérdense que una función es un conjunto de partida, un conjunto de llegada y una ley de formación que a cada elemento del conjunto de partida le hace corresponder un único elemento del conjunto de llegada. Ahora, si cambio el dominio, cambio de función, por más que la ley de formación sea la misma. Por eso a esto le pongo G. Ahora, cuando establezco que el dominio de esta función G, que tiene la misma regla de formación que esta F, pero es otra, ¿por qué es otra? Porque le cambié el dominio. Entonces vamos a estudiar esta función, que por supuesto es continua, porque eso lo sabemos de antes, que toda función polinómica es continua, o sea que esta función es continua, y la vamos a estudiar en el intervalo menos 2, 5. Entonces vamos a derivar la función g, y la vamos a representar en el conjunto menos 2, 5. Entonces, g' de x va a ser 2 por 3, 6x. Y ahora busco donde 6x vale 0 y me queda que x es igual a 0. Ese es punto crítico de la función g. ¿Cuánto vale la función en 0? Perdón, la función g en 0. La función g en 0 vale 1. Ahora, vamos a hacer el dibujo de la función. ¿De dónde a dónde tengo que dibujarla nada más? La tengo que dibujar desde el menos 2 hasta el 5. ¿Por qué la tengo que dibujar desde 1, 2, 3, 4, 5? ¿Por qué la tengo que dibujar entre el menos 2 y el 5? Y bueno, porque yo dije que el dominio de esta función es menos 2, 5 y la ley de formación es 3x² más 1. Entonces, la tablita que voy a hacer
va a ser valores que anden entre -2 y 5. Entonces, por ejemplo, para -2, la función vale 3 por -2 al cuadrado más 1. ¿3 por -2 al cuadrado más 1? Entonces, -2 al cuadrado es 4. Por 3, 12, más 1, 13. Por ejemplo, para -1. Entonces va a ser 3 por -1 al cuadrado más 1. Por lo tanto, esto va a valer 3 por -1 al cuadrado es 1 por 3, esto da 4. En 2 me va a dar lo mismo. Bueno, en 0 ya sabemos que en 0 vale 1. En 1 también va a valer 4. Porque como el 1 está al cuadrado, lo mismo que el -1 vale lo mismo. Entonces va a ser 3 por 1 al cuadrado más 1, 4. Y en 2 vale 13 y vamos a calcular. Entonces, en -2, que en -2 nos dio 13. Vamos a calcular algunos más. Ustedes tienen lugar, yo no. Después vamos a representar. Entonces, G en 2 también vale 13. Y vamos a calcular en 5, que es el otro extremo del intervalo. Entonces, G en 5 va a ser 3 por 5 al cuadrado más 1. Es decir, 5 al cuadrado es 25. Bueno, esto me queda grandísimo. Tendría que haber tomado un valor más chico, ¿no? 5 al cuadrado es 25 por 3, 75 más 1, 76. Bien. Entonces, acá que dijimos que en 0 valía 1, en -2 vale 13. Supongamos que acá está el 13. 13 menos 2. Este es el punto de la parábola. Y en 5 está por allá arriba, que vale... Yo quería tomar otro intervalo, pero me equivoqué. Leí mal por no ponerme los anteojos. Para el 3, para que lo vieran más cerca, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para clasificar cuál es el máximo absoluto? Entonces, para clasificar cuál es el máximo absoluto, lo que uno hace es lo siguiente. Calcula los puntos críticos para buscar el máximo absoluto que me garantiza el teorema de Weierstrass, que lo voy a tener. Fíjense que para el 5 es el mayor valor que va a poder tener la función. Porque si ustedes piensan en el dibujo de la parábola, para todos los x, la parábola viene descendiendo hasta que llega este valor mínimo, que lo tengo en el 0, cuando x vale 0 y ahí vale 1, después vuelve a crecer y acá tengo otro valor. Entonces, ¿por qué? Porque la función es continua y no hace saltitos, entonces en el cerrado va a tener su máximo y su mínimo absoluto. Eso se puede ver en la demostración del teorema, que nosotros en nuestro curso no la vemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y lo que me importa es que analicen esta situación. La ley de formación, y acá se nota bien claro cuál es la diferencia de que pensar una ley de formación adentro de un dominio y de otro dominio donde puede estar definida. Esta función no tenía máximo ni mínimo cuando yo la pensaba de René. Y la ley de formación es la misma, es 3x al cuadrado más 1. Esta función tiene un mínimo en el vértice, que es el punto 0, 1. Pero no tiene máximo absoluto. Ahora, cuando yo pienso en la función g,
que tiene la misma ley de formación que la f que estoy borrando, entonces esta función tiene sí un mínimo absoluto, que es este, el valor para se toma en x igual a 0, que es punto crítico de la función, y en el 0 la función vale 1, ¿bien? En el 0 la función vale 1, y después lo que se debe hacer es evaluar la función en los extremos del intervalo cerrado. F en el 2 nos dio 13, y F en 5 nos dio 76. Entonces, comparamos los puntos críticos que encontramos con los valores de la función en los extremos, y ahí resolvemos cuál es el número mayor de todos. Entonces, el mayor de todos es lo que vale la función en el 5, y el menor de todos es lo que vale la función en el 0, que vale 1. Entonces, el mínimo lo tenemos cuando x vale 0, y el máximo lo tenemos cuando x vale 5. Y ahí, en el cerrado, es lo que nos garantizaba ahí atrás, que tenemos el mínimo absoluto y el máximo absoluto. Bueno, vamos a otro ejemplo. Otro ejemplo usando el teorema este. Vamos a borrar lo que dice el teorema, porque si no, no podemos escribir mucho. Bueno, ¿qué otro ejemplo traje? Vamos a pensar en la función esta. Igual f de x igual al logaritmo natural de x más 2. ¿Cuál es el dominio del logaritmo natural? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuál es el dominio del logaritmo natural? Todo lo x mayor a 0. Todo lo que sea mayor, el argumento tiene que ser mayor que 0. Es decir, x más 2 mayor que 0. Es decir, x más grande que menos 2. Es decir, que el dominio de esta función es el intervalo menos 2, infinito. Si esta es la recta x igual menos 2, ¿qué pasa? Bueno, vamos a dibujar algunos puntos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si x vale... Fíjense que x tiene que ser más grande que menos 2, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si x vale menos 1? Si x vale menos 1, les va a quedar ln de menos 1 más 2. Es decir, les queda ln de 1. Ln de 1 es 0. Entonces, cuando x vale menos 1, la función pasa por acá. Después, si ustedes toman un valor que acá les dé ln de vale 1, ¿no? Pero bueno, supongamos que tenemos 2. Entonces nos va a quedar ln de 2 más 2 va a ser ln de 4, y eso lo buscamos con la calculadora. ¿Cuánto vale ln de 4? Hay que buscarlo en la calculadora. ¿Alguien tiene la calculadora a mano? ¿Y hace más rápido que yo? Porque yo tengo que destrabar la situación. 1,386. 1,386. Exacto.
Bien, entonces, yo simplemente para que dibujáramos algo. Entonces, si este pedacito para mí era 1, y esto es 2, 1,3 más o menos está acá. Y la función logaritmo, acuérdense que siempre va así, pero es muy lenta. Es muy lenta. Entonces, fíjense que la función, si yo la pienso desde -2, sin tocar, ¿por qué sin tocar? Porque la función, acuérdense que tiende para el infinito, para el menos infinito, cuando el argumento tiende a 0, es decir, cuando x tiende a -2, la función decrece infinitamente, y la función es muy lenta, pero también tiende a infinito, es decir, nunca para de crecer la función, siempre va un poquitito más alto, muy lentamente, pero un poquito más alto. Entonces, ese sería el dibujo de la función. Bueno, ahora vamos a buscarle los puntos críticos a esta función, es decir, vamos a calcular f' de x. ¿Se acuerdan que la derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento? Es decir, 1 sobre x más 2 por la derivada del argumento. Pero lo que pasa es que eso es 1. Porque la derivada de x más 2 respecto de x es 1, porque es un polinomio. O sea que es 1 sobre x más 2 la derivada del logaritmo. Y ahora vamos a buscarle los puntos críticos. ¿Qué quiere decir buscar los puntos críticos? Porque esta función es derivable, como sabemos, en todos lados. Lo hemos visto en el apunte, ¿no? Y entonces, aparte lo hemos calculado por definición. Y, ¿qué les decía? Bueno, entonces iba a buscar los puntos críticos. Es decir, ¿cuándo esto vale 0? ¿Y qué pasa? ¿Cuándo vale 0 eso? Nunca. Nunca vale 0. ¿Está bien? Porque esto va a quedar 1 igual a x más 2 por 0. Es decir, 1 igual a 0. Es decir, no existe x tal que este cociente valga 0. Por lo cual, la función no tiene puntos críticos. La función logaritmo no tiene puntos críticos en ningún valor de su dominio. No tiene puntos críticos, decimos directamente. F' de x es distinta de 0 para todo x perteneciente a -2 infinito. Es decir, no tenemos puntos críticos. No tiene puntos críticos. Bueno, en parte, fíjense que si uno piensa que si la función tiene máximos o mínimos relativos, entonces va a hacerlo en los lugares que sean puntos críticos. Bueno, entonces si esta función no tiene puntos críticos, entonces no va a tener máximos o mínimos relativos en todo su dominio. Ahora, ¿qué pasa si yo aplico esta expresión en un intervalo cerrado? Como la función es continua, si yo la aplico en un intervalo cerrado, voy a trabajar con otra función, no con esta en todo su dominio. Es lo que hicimos hace un rato. Entonces, supongamos que tomamos la función, nueva función, repito, nueva función, que sea h de x igual a ln de x más 2, y h que salga, por ejemplo, fíjense que para que esté definida, el intervalo no puede tener al -2, por ejemplo,
menos, menos 2, menos 3 medios, que es menos 1,5 al 4, por ejemplo. A los reales. Esa función. Definida de esta manera. Esto está definido, y sí, porque menos 3 medios es un valor más grande que menos 2. ¿No? Esto es menos 1,5, o sea que es más grande que menos 2. O sea que no hay ningún problema, la cantidad, el argumento de este logaritmo es positivo. Ahora, entonces, ¿cómo tengo que pensar el dibujito de esta función? La función h, entonces, ¿entre qué valores la voy a tomar? Y mi dominio ahora va a ser el intervalo menos 3 medios, 4. Vamos a hacer una cosa más grande. Bueno, entonces supongamos que acá tenemos menos 1, acá tenemos menos 2, y acá tenemos menos 3 medios. Entonces, el intervalo donde la función tiene su dominio es el menos 3 medios hasta el 4. Entonces acá tengo, esto es 1, 1, 2, 3, 4. Este es el intervalo. Este es el dominio en que yo estoy considerando el logaritmo natural. Bueno, entonces, a ver, ¿quién me busca ln de menos 3 medios más 2? Eso es lo mismo que ln de de 1 medio, ¿no? ln de 1 medio. ¿Cuánto vale? Menos 0,69. Te creo, ¿eh? Apretaste bien el n, ¿no? Y no lo... Sí, sí. Bueno. No, porque el otro día te acordás que te habías porroteado y entonces para 3 medios vale menos 0,69. 0,69 es un poco... estará por acá. ¿No? Un poco más que... es casi 0,7 para abajo. Bueno, ahora vamos a pensar ln cuando la x la reemplazo por menos 1. Menos 1 más 2, es decir, ln de 1. ln de 1 yo sé que vale 0. ln de 1 vale 0. Por ejemplo, cuando x vale 0, ln de 0 más 2 es ln de 2. ln de 2, ¿cuánto vale? Hace un rato creo que lo buscamos, pero no me acuerdo. 0,69. No, ln de 2 no puede ser. ¿Sí? Sí. 0,69. Y ln, ahora busquen ln, por ejemplo, de cuando x vale 1, entonces 1 más de ln de 3. $1.09. 1,09. Bien, porque está próximo al e, ¿no? Y busquen ln de el extremo, que es 4, o sea que 4 más 2, 6, ln de 6. $1.79. 1,79. Bueno, entonces, ¿qué pasó? En el menos 3 medios, que es el extremo de este inicial, la función vale menos 0,69. Acá la dibujamos. Y el valor máximo de todos los que buscamos, que están adentro del intervalo, todos los que buscamos,
el valor máximo lo toma en 4, que vale 1,79. Este es 1, casi 2. Entonces, la función va a ser esto. Y toma el máximo, acuérdense que no tiene puntos críticos, por eso yo no puedo analizar lo que vale la función en los puntos críticos. Pero sí voy a analizar lo que vale la función en los extremos. La función esta, ¿le puedo aplicar teorema de Weierstrass? Sí, claro, porque la función logaritmo es continua. Por eso puedo aplicar el teorema de Weierstrass. Entonces, ¿qué dice? Que va a haber algún punto adentro del intervalo donde la función toma el valor máximo absoluto y el mínimo absoluto. En este caso, bueno, por cómo está dada la función, bueno, lo toma, ¿por quién es la función? Lo toma el valor mínimo en el extremo inicial del intervalo y el valor máximo en el extremo final del intervalo. No necesariamente va a tener que ser así siempre. Bueno, hicimos un intervalo cerrado. ¿Por qué? Y bueno, porque yo quería buscar mínimos y máximos absolutos. Fíjense que la función logaritmo no tiene puntos críticos. Y si yo pensara en el dominio mayor posible, que es este, la función no tiene ni máximo ni mínimo absoluto. Aunque es derivable y continua en todo su dominio, la función en el menos 2 infinito es derivable y continua, pero no tiene máximos ni mínimos absolutos ni relativos. En cambio, si yo pienso en la función h de x, ln de x más 2, en un intervalo cerrado, como es continua y tiene derivada en ese intervalo, entonces la función, si es derivable, se acuerdan que era continua, ¿no? Bueno, si es continua no tiene por qué ser derivable. Valor absoluto, el ejemplo. Entonces, esta función, por ser una continua en un cerrado, teorema de Weierstrass tiene que encontrar un punto donde tenga su máximo y su mínimo absoluto. ¿Dónde los tiene? Bueno, en este caso, en el menos 3 medios tiene el mínimo absoluto y en el 4 tiene el máximo absoluto. No hay que confiarse que porque acá este es el valor menor de x va a tener el mínimo, es simplemente porque esta es la función. Si hubieran pensado en la opuesta de esto, hubiera sido al revés. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa quería decir? Bueno, nada. Bueno, a veces nos interesa mirar lo que yo dije hoy, que qué lástima que había borrado el dibujo, pero lo puedo repetir, ¿no? El comportamiento de una función en cuanto a creciente, ¿qué hora estamos? Y decreciendo. Supongamos que tenemos una función, voy a repetir un dibujito parecido al de hace un rato, algo así por aquí. Entonces, fíjense que los puntos críticos son los puntos donde la derivada no existe o anula a la derivada. Y ahí tenemos, vamos a cortarla ahí, por ejemplo. Tenemos mínimos absolutos o máximos absolutos. Perdón, mínimos relativos o... Supongamos que en este dominio yo estoy analizando la función. Supongamos que la función viene acá, no necesariamente. Algo parecido a un logaritmo que acá se va para abajo indefinidamente.
Está definida en parte de los números reales en un abierto, digamos. Esta función está definida desde en un intervalo del dominio de esta función f, que no sé quién es, pero está definida en un abierto AB. Y acá está A, pero es abierto el intervalo, no es un cerrado como el teorema de Weierstrass que me garantiza que tengo máximo y mínimo absoluto. Si ustedes piensan un poco, acá estos valores, la derivada es ese cero. Tienen esos puntos críticos. Bueno, entonces, si ustedes dibujan la recta tangente, por ejemplo, a la curva en este punto, la recta tangente va a ser así. Si analizan la recta tangente a la curva en este punto, la recta tangente va a ser así. Y si la piensan en este otro punto, también la recta tangente va a estar así. Si piensan la recta tangente en este otro punto, va a ser así. Si la piensan en este punto, va a ser así. Si piensan la recta tangente en cualquiera de estos puntos, siempre la inclinación de la tangente va a ser así. Si la piensan acá, la inclinación va a ser la misma. Entonces, ¿qué es lo que quiero comentarles? Quiero comentarles lo siguiente. Entre un punto crítico en el intervalo x0, x1, pensado como intervalo, donde estos son puntos críticos, la pendiente de la recta tangente acá siempre es negativa. En cambio, en el intervalo x1, x2, fíjense que la recta tangente tiene esta posición. Es decir, que el ángulo que forma con el eje positivo de las x es más chico que 90 grados. Entonces, en este intervalo, la pendiente de la recta tangente en cualquiera de los puntos perteneciente, vamos a ponerle, perteneciente al intervalo x0, x1, la pendiente es negativa. ¿Qué pasa con el dibujito de la función cuando yo voy desde acá hasta acá? La función va decreciendo. La función decrece. La pendiente es negativa. ¿Y quién era la pendiente de la recta tangente? Y la pendiente de la recta tangente en estos puntos C es f' en C. Entonces, si f' en C es menor que 0, la curva decrece. ¿Qué pasa entre x1 y x2? La pendiente es esta. Y la pendiente es positiva. Si un t pertenece al intervalo x1, x2, la pendiente de la recta tangente a la curva, ¿a qué curva? Y igual a f de x, en t es positiva, es decir, f' de t es mayor que 0. ¿Y qué pasa en este intervalo con la función? La función crece. O sea, que entre dos puntos críticos,
Los puntos críticos también me sirven para eso. Para analizar el crecimiento o decrecimiento de una función. Si la función es continua, es decir, no tenemos saltos, si la función es continua, entonces buscamos los puntos críticos y podemos buscar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función. ¿Cómo agarramos un punto cualquiera adentro del intervalo que esté entre dos puntos críticos y evaluamos la derivada, la función derivada en un punto que esté adentro de un intervalo entre dos puntos críticos y vemos qué pasa con el valor de f de c? F' de c. Si f' de c es mayor que 0, la función crece. Si f' de c es menor que 0, la función decrece, como sería en este caso. La derivada acá es negativa y la función decrece. La derivada en un t cualquiera de estos, que está entre x1 y x2, la derivada entre x1 y x2 para cualquier t que se me ocurra, la derivada va a ser positiva y entonces ahí la función crece. Bueno, eso es todo lo que quería dar hoy. Entonces, le voy a dar un deber. Difícil. Así repasan un montón. Si y es igual a f de x igual a coseno de 2x y analizarlo en el dominio de f, no voy a hacer todo lo, nada más que menos pi, pi. Les voy a ayudar un poquito. Entonces, ¿cuál es la derivada del seno? ¿Cuál es la derivada del coseno? ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos seno. Menos seno de. En este caso va a ser menos seno de 2x por la derivada de 2x, que es 2. Entonces tenemos que buscar los puntos donde se anula el seno. ¿Bien? Es decir, donde seno de 2x es igual a 0. Porque estoy buscando donde se anula esto, pero el 2 no se anula y el menos no me importa, entonces, ¿dónde se anula el seno de x? Vamos a poner, ¿cuándo seno de u es igual a 0? Cambie la x por u para no confundirse. ¿Cuándo el seno vale 0? Cero. El seno vale 0 en 0, muy bien. Si u es igual a 0, el seno vale 0. Muy bien. ¿Y dónde más? ¿Dónde más se anula? El seno. Por ejemplo, ¿cuánto vale el seno de pi? Si u es igual a pi, ¿cuánto vale el seno de pi? A mí me dio 0,05, una cosa así. Seno de pi te tiene que dar 0. Por ahí está mal la calculadora. ¿Radianes? No, ¿la tenés en radianes? No sé, tiene una D nomás arriba. No, tenés que ponerla en modo radian. El seno de pi también vale 0. Pensá que la función vale 0 acá, el seno vale 0 acá, vale 0 acá, vale 0 en 2pi. ¿Bien? Seno de pi también vale 0.
Pero entonces, cuidado, que yo estoy llamando U a 2X. Por lo tanto, si U es pi, X es pi sobre 2. Cuidado con esto, porque es seno de 2X, ¿eh? Entonces, los puntos críticos son de la forma K por pi sobre 2, ¿no? Es decir, a ver, seno de 2 pi sobre 2, eso es lo mismo que seno de pi, y seno de pi vale 0. Entonces, teníamos que en X igual a 0, teníamos un punto crítico. Otro punto crítico lo tenemos en pi. Perdón, X igual pi sobre 2. También voy a tener otro punto crítico en 2pi, ¿no? Porque si U vale 2pi, si U es 2pi, seno de 2pi también vale 0. También vale 0. Es decir, X igual a, si 2pi, X vale pi, ¿no? Si 2X es 2pi, entonces X es pi. Entonces acá tenemos un valor, un X0, acá tengo un X1, acá tengo un X2. Fíjense que la función está acelerada porque está multiplicada por 2pi. Para este lado, ¿qué pasa? Y si yo recorro la circunferencia al revés, como es simétrica, acá tengo menos pi sobre 2, y acá no sé si se llama X3, va a valer 0, en pi sobre 2, y también vale este X4, también va a ser un punto donde la derivada se anula. Entonces ahí tienen los puntos críticos. Entonces los puntos críticos son 1, 2, 3, 4, 5 puntos críticos. Tienen todos los múltiplos de h por pi sobre 2 serían, ¿no? Bien. Entonces los puntos críticos son estos. Menos pi sobre 2, 0, pi sobre 2 y pi. Esos son puntos críticos de la función. ¿Por qué? Porque anulan a la derivada primera de esta función. Entonces, ahora ustedes tienen que buscar adentro de este intervalo, como la función coseno es continua, tienen que buscar dónde están los máximos y mínimos absolutos de la función. Eso se lo dejo para ustedes para el viernes. Y hagan el dibujito de la función. Bueno, entonces, el viernes voy a apagar la computadora.